Pablo está correcto. Pablo está hablando claramente que somos de un mismo linaje. Alabado sea el Señor. Claro, esto es para nosotros la iglesia, que no andamos buscándole 3 patas al gato cuando sabemos que tiene 4, cuando no estamos, hermano, alabado sea el Señor, enmerecidos en descubrir cosas que están dentro de los misterios de Dios. Ahora, primero debemos quiero decirles que la palabra de Dios es infalible. Número 1, diga, es infalible. La palabra de Dios es infalible. Alabado sea el Señor. Y aparte de ser infalible, está escrita para que, alabado sea el Señor, la iglesia sea guiada de todo ser humano, o sea guiado todo ser humano, y no para discutir temas que nos afecten nuestra unidad en ella. Alabado sea el Señor. Porque muchas de las veces, hermanos, hoy en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos, hermanos, de apostasía, donde realmente aún la misma iglesia, hermanos, ha entrado en enseñanzas huecas y sutilezas, de las cuales nosotros como hijos de Dios, como iglesia del Señor, debemos estar advertidos y debemos de pedir una vez más la guianza del Espíritu Santo, para que por medio de ella tengamos, hermano, claridad en la palabra. Alábele si usted cree, ¿sabes? Bendito sea el Señor. ¿Y por qué me detengo un poco en este pasaje que leímos? Sobre que todos somos de un mismo linaje. En Génesis capítulo 4 dice que Caín es de otro linaje. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios está correcta, pero algunos que practican el gnosticismo dicen que no están de acuerdo. Hermanos, han habido grandes reuniones donde la prensa, hermanos, alabado sea el Señor, en las grandes universidades cristianas, han habido ciertos, hermanos, análisis tratando de buscar respuestas que Dios no dejó, y si las dejó, solamente está para los hijos de Dios descubrir los misterios de Dios en su palabra. Dele ese aplauso fuerte porque Él vive. Alabado sea su nombre. Solo analicemos un poco sobre la ciencia, porque tenemos que incluir la ciencia sobre lo que algunos niegan sobre la eficacia de la palabra. ¿Por qué Caín si era de la sangre de Adán? Nada más hay que analizar lo de la manera correcta. Alabado sea Dios. Los que han ido a la universidad y los que han estudiado, quiero que por favor analicemos esto. Y los que siguen estudiando, mayormente los que han estudiado el cuerpo físico, alabado sea el Señor, que Eva, hermanos, fue sacada del cuerpo de Adán. ¿Cuántos averiguan eso? ¿Cuántos atestiguan eso? No fue del mono que salió Adán, ¿verdad? Eva no salió del mono. Alabado sea el Señor. Eva, dice la Biblia, que fue sacada del cuerpo de Adán. Alabado sea el Señor. Al ser sacada del cuerpo de Adán, bendito sea el Señor, ella dice en Génesis capítulo 2 que era carne de su carne y sangre y hueso de sus huesos. Alabado sea el Señor. Eva salió idéntica físicamente, con sus extremidades, y era carne de su carne y hueso de sus huesos, dice la palabra de Dios, comprobando que de los huesos viene, hermanos, la sangre del ser humano. Pues esos los huesos donde está la médula ósea, que Eva tenía la misma sangre de Adán al ser formada de sus huesos. Ahora, cuando meditamos en la estructura biológica del cuerpo, sabemos que todo ser humano tiene 46 cromosomas, y 2 de ellos determinan el tipo de sangre de cada persona. Cuando una madre tiende a tener un bebé, heredará 23 cromosomas. Usted dice, pastor, ¿qué tiene que ver en la palabra de Dios con lo que nos está diciendo? Déjeme explicarle que muchas de las veces, hermano, es importante tomar en cuenta la ciencia para analizar un poco con claridad la palabra de Dios en cuanto a nuestro cuerpo físico. Alabado sea el Señor. 2 de ellos determinan el tipo de sangre de cada persona. Cuando una madre tiende a tener un bebé, heredará 23 cromosomas de su madre y 23 de su padre. Por eso, cuando nació Caín de Eva y de Adán, este hijo heredó algunos de su padre y otros de su madre. De manera que esto concluye
cuando se averigua sobre la herencia genética de los grupos sanguíneos, solo quiero aclarar que científicamente salimos de este enredo que los gnósticos niegan, pues ahí concluyen que entre los cromosomas que heredó Caín de Eva estaba el cromosoma de la sangre de Eva, que viene de la sangre de Adán. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dijo que era carne de su carne y hueso de sus huesos. Ahora la pregunta es, ¿dónde está la fábrica de la sangre? Está en los huesos. Alabado sea el Señor. Es la que genera. Alabado sea el Señor. Y son los huesos, hermanos, alargados, como los huesos planos, como las costillas, donde está, hermanos, todo este efecto. Pero, hermanos, lo que yo quiero enfatizar es que realmente, hermanos, cuando habla de que todos somos de un mismo linaje, no tenemos que averiguar y decir, bueno, ¿por qué Caín era de otro linaje? Dejemos que Dios explique eso a través de su palabra cuando sea el debido tiempo. Mientras la iglesia adoremos, exaltemos, bendigamos y glorifiquemos su nombre, porque Él es digno de alabanza. Bendito sea su nombre. ¿Estamos claros ahí? Bueno, ahora extendámonos, alabado sea el Señor, o extendámonos sobre lo que Pablo está diciendo acerca de las Sagradas Escrituras y lo que nos enseña sobre lo que debemos pensar acerca de nuestro Dios eterno. Amén. Porque Dios es eterno. Dios es sempiterno. Dios no dejará de existir, ni ha dejado de existir. Dios es omnipotente. Él todo lo puede. Dios es omnisciente. Él está aquí y está cuidando de su casa. Está aquí y está cuidando de su familia. Está aquí y está con los enfermos. Está aquí y está con los encarcelados. Está aquí y está con sus hijos fuera. Denle ese aplauso al Señor, porque Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Alabado sea el Señor. Y por ende, de acuerdo a Génesis, dice la Biblia que nosotros hemos sido hechos a imagen de Dios y dependemos de Dios porque somos hechos a imagen de Él. Por esa parte, nadie, hermanos, puede negar la eficacia de Dios. Nadie puede negar que todo ser humano es creado por Dios. Alabado sea el Señor. Aunque hay tanto bobo en la calle, hermanos, diciendo tanta tontería, hermanos, que nosotros hemos salido del mono, que nosotros esto y que nosotros allá. Alabado sea el Señor. Pero lo que hemos nacido de nuevo y hemos estudiado la palabra de Dios, entendemos, hermanos, de dónde venimos y quién es nuestro Padre y quién nos heredó para esa gloria eterna, inmersible allá arriba en los cielos. Denle ese aplauso fuerte. Alabado sea su nombre. Ahora dependemos de Dios porque somos hechos a imagen de Él. Por esa parte nadie puede negar que el ser humano es creado por Dios, aunque existan otras enseñanzas queriendo quitarle ese derecho a Dios. Alabado sea el Señor. Porque hoy en día, hermanos, hay tantas cosas, hay tantas enseñanzas, hermanos, enseñanzas de gnósticos, enseñanzas, hermanos, que han salido sobre la prosperidad, enseñanzas, hermanos, que están queriendo abolir la manifestación del Espíritu Santo, enseñanzas, hermanos, donde muchas veces hablan doctrinas, hermanos, erradas, que Jesucristo y el Espíritu Santo son fuerzas flexibles de Dios y no son personas, mas la Biblia lo acredita una y otra y otra y otra y otra y otra vez, que el Padre es uno, el Hijo es uno y el Espíritu Santo es otro. Alabado sea el Señor. Pero también son en esencia los tres un solo para la gloria de Dios. Den ese aplauso fuerte al Señor. Por eso es importante que la iglesia despertemos, hermano, en un ambiente espiritual donde nada ni nadie pueda separarnos del amor de Dios. Alabado sea su nombre. Hemos sido creados por Dios, aunque existan estas enseñanzas queriendo quitarle el derecho a Dios. Por ende, hermanos, es que hoy en día hay enseñanzas que han perdido o que han querido bloquear la enseñanza bíblica, donde nos habla acerca de la verdadera existencia de la dependencia total en cuanto al ser humano se refiere. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Pero debemos de estar conscientes y debemos estar claros. Número uno, ¿quiénes somos? Somos seres humanos. Alabado sea el Señor.
Número 2, que nuestro Padre es el creador de todas las cosas. Bendito sea el Señor. Y número 3, que fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Alábele si puede, glorifíquele si puede, exalte el nombre de Dios. Alabado sea su nombre. El hombre en sus caprichos y lleno de orgullo, no desde hoy, sino, hermanos, desde antes, siempre el ser humano con su poca y limitada inteligencia ha querido ganarle a Dios. Con su poca y deficiencia mentalidad, su capacidad intelectual, hermanos, sin importar a dónde el hombre haya llegado, por más que quiera superarse o por más que quiera superar a Dios, pobrecito de él. Porque somos finitos, Dios es infinito. Porque somos pasajeros, Dios es eterno. Alabado sea el nombre de Dios. Mas sin embargo, Dios siempre ha demostrado su poder y autoridad cuando toda actitud negativa del hombre de Dios, del hombre sin Dios, ha querido volcar las cosas de Dios. El capítulo 11 del libro de Génesis, el verso 7, dice, y quiero hacer un paréntesis, hermano, en cuanto a lo que Dios está tomando acá, porque Dios toma una actitud agresiva contra quienes quieren ser más que Dios o igual a Dios. Y si no, preguntémonos lo que pasó con Luzbel, ¿verdad? Con el ángel más querido de Dios, con Satanás, que se convirtió en el diablo por haber desobedecido a Dios, fue destronado y le fue quitado todo derecho de parte de Dios. Alabado sea el Señor. El versículo 7 dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así que los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice que dejaron de edificar? La ciudad. Alabado sea el Señor. Hermano, Dios no está en contra que el hombre construya, que el hombre haga. Dios no está en contra que el hombre se supere, que el hombre, hermanos, tome actitudes positivas, porque para eso hemos sido llamados, y máximamente siendo hechos a imagen de Él, debemos, hermanos, tener actitudes buenas que nos ayuden a ser impulsados. Alabado sea el Señor. ¿Sabe cuándo está el problema? Cuando nosotros queremos sobrepasarle a Dios. Cuando nosotros queremos hacernos ver nosotros y que la gloria de Dios quede baja. Cuando nosotros queremos, alabado sea el Señor, ser nombrados nosotros y que la gloria de Dios quede por los suelos. Pero aquí el único grande, el único potente, el único que podemos señalar, el único que le podemos dar gloria, el único que podemos darle toda alabanza, es el Dios de los cielos, que dio a su Hijo para que muriéramos, para que muriera en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Isaías 42 verso 5 dice, así dice Jehová, Dios creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. ¿Cuántos tienen espíritu? Alabado sea el Señor. El día, hermanos, que ese espíritu muera, habrán muerto nuestras esperanzas. Alabado sea el Señor. Dios habla bien claro sobre quién es Él como Dios. Dios no deja duda acerca de lo que Él dice que es. Y no solamente lo dice, sino que también lo atestigua y lo pone por hecho. Alabado sea el Señor. De que también nosotros, el objetivo de Pablo es que usted y yo crezcamos en el poder de la alabanza para honra de su gloria, que crezcamos en sabiduría, que crezcamos, hermanos, en ciencia, que podamos ser, alabado sea el Señor, tipos de hombres y mujeres para alabar y honrar su nombre. Alabado sea el Señor. Que seamos un verdadero hombre y mujer, porque Él tiene el control. Es un Dios que tiene el poder de hacer y deshacer lo que Él quiera. Amén. Gloria al Señor. Si a Él le place, hermanos, que yo sea el último mensaje que voy a predicar, ¿quién se lo impide? Si ya ha muerto mi cuerpo, ¿quién va a poder resucitarme? Usted no lo va a poder hacer. Amén. Gloria al Señor.
aunque puede hacerlo, pero no debe hacerlo. Gloria al Señor. Al otro día tuve alguna plática, os le dije algo, que Dios trabaja, hermanos, a pausa con nosotros los hijos de Dios. Y por esa razón es que nosotros, cuando estamos pidiendo a Dios una petición, no esperemos que Dios en el momento la haga. Mayormente cuando estamos pidiendo por una enfermedad, hermano, por la conversión de un hombre que ha sido atroz, Padre, alabado sea el Señor. Cuando estamos orando por uno que ya está moribundo, hermanos, alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Ustedes se recuerdan cuando los apóstoles hacían milagros. Bendito sea el Señor. Y algunas veces dudaron, o algunas veces no tenían la capacidad de hacerlo, y Jesús llegaba y les decía: este espíritu de este género no sale si no es con ayuno y oración. Alabado sea el Señor. La iglesia debemos estar conscientes que para llegar a un nivel de eso debemos consagrar nuestra vida para la gloria de Dios y estar preparados de saber lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Primero lo debemos hacer porque como iglesia tenemos la autoridad sobre todas las cosas creadas en esta tierra. Segundo, que tenemos, alabado sea el Señor, la potestad de hacerlo porque Dios nos ha dado toda autoridad. Si usted lo siente así, denle ese aplauso al Señor, alabado sea el Señor. El problema es que muchas de las veces Dios no va a hacer el cambio ni la actitud en el mismo momento, porque entonces la iglesia dejaría de honrar a Dios por atender las necesidades de la tierra. Y para la iglesia el primer fundamento, lo primero que tiene que existir es Dios sobre todas las cosas. Alábele si usted puede. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Ahora, si usted siente tener a Dios en segundo lugar, preocúpese. Preocúpese. Porque preocupándose por lo no necesario, aunque es necesario, alabado sea el Señor, con mucho podría ser poco. Y si usted sirve a Dios con integridad y llama a Dios con el corazón y honra a Dios con su vida, con su testimonio, con su fe, con poco hará mucho. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Vámonos a México y Centroamérica. Vamos a ver aquellas iglesias, hermano, donde no hay piso, hay polvo, hay arena, hay grava, donde la lámina es de puro aluminio, hermanos, las paredes de pura cerradas con palmas de coco. Alabado sea el Señor. Pero ahí, hermanos, hay una adoración, hay una entrega a Dios de parte de esas comunidades que han servido a Dios, que han honrado a Dios, que han testificado del poder de Dios, que se han entregado a Dios. Y ahora, hermanos, de esa desgracia han surgido, hermanos, grandes edificios, grandes templos. Nada más, hermanos, el templo donde yo me congregaba antes, ahora se llama Santuario El Porvenir. Alabado sea el Señor, que acumularon, hermanos, más de $1 millón. Alabado sea el Señor. ¿Cómo lo hicieron? Trabajando en el campo, la poca agricultura, $1 millón. Pero ¿sabe por qué? Porque tienen a Dios, que es dueño del oro y la plata, por sobre todas las cosas. Cuando la iglesia aprenda a adorar a Dios en primer lugar, alabado sea de Dios, podrá estar un mes de vacaciones y usted va a estar recibiendo la misma bendición como si lo está haciendo. Alabado sea el Señor. Mi alma te alaba, Señor. Bendito sea Dios. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Dios es bueno, hermanos, y hay tanto por qué exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios, porque solo Él merece toda la alabanza. Dele ese aplauso fuerte. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros reconozcamos a qué venimos a la iglesia, cuál es nuestro objetivo afuera y cuál debe ser nuestra demanda. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque mediante, hermano, el testimonio, la fe y la perseverancia podremos alcanzar grandes cosas para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Isaías, hermanos, 42:5 dice: así dice Jehová, Dios creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y su producto, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Alabado sea el Señor. ¿Qué Dios está tratando de hacer aquí? Está tratando de mostrar, hermanos, el poder
el poder como Dios. Alabado sea el Señor. Usted podrá, el hombre podrá extender sobre el fundamento de la superficie de la tierra. Podrá extenderse en medio de 100 hectáreas. Si tiene una hectárea, podrá extenderse 3 hectáreas, 4, 10, 15, 20 hectáreas. Pero no hace lo que mi Dios hace. Alabado sea el Señor. Él puede hacer lo increíble, hermano. Él puede hacer cosas que nosotros no imaginamos. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y eso es lo que trata de hacer entender. Alabado sea Dios. ¿Y por qué trata de hacernos entender quién es Él? Porque de la magnitud que entendamos quién es Dios, de esa magnitud vamos a respetarlo, vamos a honrarlo, vamos a glorificarlo y vamos a bendecir su nombre. Denle ese aplauso fuerte. Alabado sea el nombre de Dios. Romanos capítulo 3 verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Alabado sea el Señor. Que Dios puede hacer, y Dios ha hecho de nosotros lo que Él ha querido para su gloria. Gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros fuimos religiosos y creíamos estar santificados en el Señor? Pero salíamos de la iglesia e inventábamos cualquier cosa para entrar en acción. Mandábamos a comprar las cervezas, la droga, mandábamos a comprar las cuestiones que traen problemas a nuestro cuerpo físico y que afectan nuestra relación con Dios. Alabado sea el Señor. Pero en esta palabra, hermanos, no es una palabra muerta. ¿Por qué no es muerta? Porque usted y yo somos testigos y somos el hecho de que Dios puede redimir al hombre. Porque a mí me redimió del pecado. Porque a usted lo sacó de la suciedad del pecado. Porque a usted lo sacó para levantarlo y ponerlo en lugares donde pueda hacer luz en medio de las tinieblas. Alabado sea el Señor. Por eso dice que siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús, Él siempre ha mostrado su soberanía y le ha dejado saber al ser humano que aunque tiene el poder de condenar, no lo hace. Aleluya. No lo hace. Gloria a Dios. Nosotros somos testigos. Porque de acuerdo a la vida que llevábamos antes, no solo una vez Dios le hubiera bastado para deshacernos y quitarnos de esta tierra. Mas sin embargo, Él ha tenido misericordia, nos alcanzó, y ahora que nos alcanzó, estamos listos para decirle: gracias, Padre, porque tu redención me alcanzó para alabanza de tu gloria. ¿Por qué? Porque Él ha mostrado que siendo Dios, siendo un hombre, un ser sobrenatural, un hombre poderoso, grande y majestuoso, no usa la autoridad, alabado sea Dios, para condenar al hombre, sino para que el hombre sea salvo por él. ¿Qué nos lleva a Dios a hacer así? El amor, alabado sea Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente tenemos vida en este globo terráqueo, sino que después de muerto estamos preparados para ir a una vida eterna que Dios ha prometido. Si le somos fieles, denle ese aplauso. Él siempre mostrará su soberanía y le ha dejado saber a todo ser humano quién es Dios. Alabado sea su nombre. Y si no, hermanos, que intenten tocar a los hijos de Dios. Amén. Que intenten hacerlo. Gloria al Señor. Dios hará todo lo que esté a su alcance para que nosotros veamos su gloria. No importa cuántas veces el enemigo se oponga, Dios lo va a hacer. Alabado sea el Señor. Por eso es importante que nosotros podamos reconocer su poder. Porque si de demostrar su poder se trata, el hombre ya lo experimentó. Pero Él ha sido, alabado sea el Señor, tolerante con todo el ser humano. Y si no, hermano,
Vea cuánta tolerancia con Dios, de Dios en estas comunidades. Ve, hermanos, a Dios nada le cuesta, hermanos, hacer temblar la tierra y que estas comunidades queden soterradas. A Dios nada le cuesta. Mas sin embargo el hombre, hermanos, está haciendo cosas que no debe hacer. Hermanos, estas dos comunidades tan pequeñitas están, hermanos, cundidas de la droga. Alabado sea el Señor. No solamente están afectados los que ya estaban afectados, sino que se están afectando los que aún no se habían afectado en cuanto a ese vicio. Y ahora no solo los adultos, sino que los jóvenes corren peligro, hermano. Y es ahí donde la iglesia debemos de pararnos, debemos ponernos los cinturones, pararnos en la brecha y decir: Señor, tú me has puesto por luz en medio de las tinieblas, y como hijo de Dios vamos a pararnos, vamos a darle la espalda al pecado, vamos a darle la espalda al mundo y vamos a testificar de la gloria de Dios. Alabado sea su nombre, porque Dios lo ha hecho. Dios ha empezado con nosotros y no ha terminado todavía. Alabado sea el Señor. En su amor y misericordia siempre le ha mostrado cuánto le ama Dios al hombre. Dios siempre dice, aún la Biblia, que Dios hace salir el sol sobre pecadores y sobre no pecadores, sobre justos e injustos. Alabado sea el Señor. Sobre todos aquellos que no tienen respeto a Dios y que viven tolerando el pecado, y también derrama sus bendiciones sobre aquellos que pasamos de rodillas y que pasamos limitándonos de los deseos de la carne, porque nuestro propósito es honrar a Dios, darle la alabanza a Dios, porque si para eso hemos nacido y para hemos sido llamados y hemos nacido de nuevo para alabanza de su gloria, no vamos a perder un tiempo. Alabado sea el Señor. Primera de Pedro capítulo 1 verso 2 dice la palabra: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas. Alabado sea el Señor. No lo está diciendo Pedro, no lo está diciendo Pedro el pastor, lo está diciendo el Señor en su palabra, por medio de los discípulos, de los apóstoles, por medio de los hombres que fueron inspirados para escribir este sagrado libro. Por eso dice la palabra que Dios nos santificó, pero no nos santificó para vivir en la inmundicia del pecado de nuevo, sino que nos santificó para ya no ser rebeldes, para ya no vivir bajo la desobediencia, sino que nos santificó, dice la palabra, para que vivamos en obediencia. Alabado sea el Señor. Denle ese aplauso fuerte. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué dice? Para obedecer a su palabra. Amén. No para hacer lo que nosotros queramos, sino para obedecer lo que Dios dice. ¿Qué Dios dice en su palabra? Sed santos porque yo soy santo. Alabado sea el Señor. Eso dice. ¿Qué dice en su palabra? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué dice en su palabra? Buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esas son la obediencia en la que la iglesia debe vivir, en respeto a su amor. Alabado sea el Señor, alabado sea su nombre. En respuesta a su amor, lo único que Dios demanda es que el hombre lo obedezca. Diga obediencia. Que le sirva y le honre. El hombre nunca, alabado sea el Señor, debe de tratar de querer alabar al Señor, gloria al Señor. Nunca debe tratar de ganarle a Dios, porque tarde o temprano Dios le enseñará a todo hombre quién obedece a quién. Amén. Hace años, hermano, yo me encontré con un hombre que había sido sanguinario en mi tierra, y me llenó de satisfacción y de sorpresa, hermano, cuando en una de esas actividades grandes en el estado de California lo vi predicando la palabra, hermanos. Cuando llegué me le acerqué y le dije: ¿te acuerdas de mí? Y me dijo, un poquito. Me dijo: ¿de qué familia eres? Yo soy de la familia Cruz Amaya, le dijo. Y me dijo: oh, tú eres Pedro. Me dijo: sí. Me dijo: y ya no serenateado, porque antes estábamos serenate en el mundo, hermano,
y éramos tremendos, cantábamos como el burro, pero lo hacíamos, alabado sea el Señor. Hoy cantamos, pero cantamos para el Señor y no como el burro, sino por el don que Dios nos ha dado, alabado sea el Señor. Pero me dio gusto, hermanos, ver este hombre que había sido, hermanos, un hombre sanguinario, que aún le había quitado la vida a varios niños, hermanos, recién nacidos, alabado sea el Señor. Pero óigase bien, me dio gusto cuando lo vi, hermanos, este hombre con un carácter, con una suavidad de carácter, hermanos, que emanaba paz y felicidad. Y empezamos a platicar, hermanos, y me dijo, Dios es grande, me dijo, Dios puede hacer las cosas. Ahora ese hombre vive en Houston, hermano, y ahora, por lo que tengo entendido, sigue ministrando la palabra de Dios. Tengo otro hermano, pastor, gloria al Señor, que recién casado le quitó la vida a su esposa, alabado sea el Señor, porque la encontró con otra persona. No voy a mencionar su nombre porque estos videos se ven, pero él ha estado pastoreando, hermano, y cuando el Señor lo llamó, él tuvo que ir y pedirle perdón a toda su familia de la muerte, hermano, de la esposa que falleció. Fue y le pidió perdón, alabado sea el Señor, a los papás de la finada, a los hermanos. Él iba con miedo pensando que a lo mejor lo iban a matar, pero él estaba consciente que si lo hacía, él había pagado una deuda, pero la deuda ya no la tenía que pagar porque Cristo lo había perdonado en la cruz del Calvario. ¿Sabe qué es lo más hermoso y bueno? Es que cuando Dios hace las cosas, Dios las hace buenas, porque ahora parte de la familia de la finada ahora son evangelistas, son misioneros, causa que él llegó, Dios lo usó para predicarle el evangelio a estas personas. Dios te puede usar a ti para hacer cosas grandes, pero tenemos que vivir bajo la santificación, bajo la presencia de Dios, sumisos a la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Dios demanda, y es que el hombre lo obedezca, le sirva y lo honre. El hombre nunca debe de tratar de querer ganarle a Dios, porque tarde o temprano Dios le enseñará a todo hombre quién debe de obedecer a quién. Y si no, nosotros somos testigos. Alabado sea el Señor. Porque sea malo, Dios no lo va a hacer por de quitarle la vida a alguien por el hecho de que sea malo. Dios no lo va a hacer porque el amor de Dios es tan grande que, hermano, solamente están sus brazos santos para recibir a todo aquel que quiera recibirle como su Salvador. Bendito sea el Señor. Y por eso, hermanos, es importante que a través de la lectura de la palabra de Dios nosotros nos edifiquemos, porque así conoceremos más a Dios. Leyendo su palabra vamos, hermanos, a conocer acerca de quién es Dios y por qué es Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Este libro sagrado, hermano, tiene todas las respuestas a las preguntas del hombre. Alabado sea el Señor. El problema es que el hombre se ha llenado más de filosofías huecas, se ha llenado más de ciencia. Alabado sea el Señor. Se ha pervertido más en el pecado, ha dedicado su tiempo a descubrir cosas que no son agradables delante de Dios. Alabado sea el Señor. Ha estado acostumbrado el hombre a inventar cosas, hermano, para deshacer, para arruinar este mundo, tanto que si Dios le dio la sabiduría y la inteligencia, fue con el fin de que el hombre se acercara a Él, se renovara en su espíritu y fuéramos creados para alabanza de su gloria. Pero es todo lo contrario. Alabado sea el Señor. Pero bendita sea la gracia de Dios, que usted y yo y muchos de los que esta hora en todo el mundo, en todos estos estados, estamos esta hora alabando al Señor. Hemos sido llamados para alabarle, para honrarle y glorificarle. Alabado sea el Señor. Y no estamos en los deleites del pecado. Bendito sea su nombre. Alabado sea Dios. Yo no sé cuántos disfrutan la palabra, pero realmente nos damos cuenta con el simple hecho de saber quiénes éramos antes y quiénes somos ahora. Eso, hermano, basta para que nosotros entendamos realmente quiénes somos. Alabado sea Dios. Porque realmente, hermanos, Dios es amplio en su palabra. Y por eso dice que el que está falto de sabiduría, que lo demande de parte de Él. Y Él, que es el dueño de ella, Él le dará a usted si usted se lo pide. Así es que si usted lee la palabra y no la entiende,
váyase 3, 4 días de ayuno, pídale: Señor, dame sabiduría para entender tu palabra. Y entre más entienda la palabra, más se va a gozar. Entre más se goce, más va a glorificar al Señor. Y entre más glorifica al Señor, más el poder de Dios se manifestará dentro de usted, dentro de la familia, dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Alabado sea su nombre. Juan capítulo 5 verso 19. Ya estamos concluyendo. Para los que no desayunaron y ya tienen hambre, ya estamos concluyendo. Amén. Deme unos minutitos más. ¿O quiere que terminemos ya? Yo soy obediente. Si quiere que terminemos, paramos acá. Amén. Juan 5:19 dice: respondiendo entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. ¿Cuántos padres fuimos borrachos? Nuestros hijos fueron borrachos. Bueno, en mi caso no, porque yo pues me convertí en mi infancia al Señor. Pero ¿cuántos fuimos malcriados, irreverentes? Tenemos hijos malcriados, irreverentes. Gloria al Señor. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de afuera. Amén. ¿Cuántos allá afuera, bendito sea Dios, son criminales? Los que nos dicen: no, pues mi papá lo hace, y si mi papá lo hace, yo lo hago. Gloria al Señor. ¿Cuántos se han metido en el vicio, hermanos, del licor, del alcohol, de la droga? Alabado sea el Señor. Y dicen: no, pues si mi papá lo hace, si mi tío lo hace, todos ellos lo hacen, pues yo también lo hago. Eso no es nuevo para nosotros en casa. Alabado sea Dios. Esto es en el término físico. En el término espiritual, Jesús dice que Él no puede hacer nada si el Padre no se lo permite. Alabado sea el Señor. Y todo lo que el Padre hace, Él lo hace porque ve que el Padre lo hace, Dios se lo permite. Alabado sea el Señor. Entonces, gloria al Señor. De acuerdo a este versículo, Jesús, el Hijo de Dios, nos deja una lección bien hermosa acerca de reconocer el poder de Dios. El Padre, en su sola potestad, tiene sobre la tierra, reconociendo así, alabado sea el Señor, que aún siendo Hijo de Dios, no puede hacer nada si el Padre no se lo permite. Amén. Si Jesucristo, siendo su propio Hijo, no hacía nada sin el consentimiento del Padre, cuánto más nosotros que fuimos adoptados debemos adorarle, amarle, honrarle y respetarle. Cuánto más nosotros debemos darle la gloria, porque a través de su Hijo es que nosotros recibimos la redención por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Alabado sea su nombre. Hoy en día, hermanos, a causa de la desobediencia del hombre a Dios, estamos viviendo las consecuencias, o el hombre está viviendo las consecuencias. Se ha pervertido, y por eso hoy, alabado sea el Señor, no encuentra sosiego, porque la misma maldad ha hecho que el ser humano viva desahuciado, lleno de inmoralidad, lleno de maldad. Según, hermanos, lo narra el libro de los Romanos, el capítulo 1, verso 28, hablando el apóstol Pablo. Alabado sea el Señor, atestiguando sobre lo que nos hace entender lo que es el poder de Dios y por qué nosotros debemos de honrarle y crearle, por qué debemos amarle. Alabado sea el Señor. Mas sin embargo, Pablo está ardido, hermanos, en estos tiempos que estaba viendo, alabado sea el Señor, la irreverencia sobre la iglesia. Alabado sea el Señor. Pero es ahí, hermano, donde Pablo hace un análisis, hablando en el verso 28 del capítulo 1 de Romanos, y dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldad, desobedientes a los padres,
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Alabado sea el Señor, alabado sea su nombre. Hoy en día, hermano, estamos viendo cómo el mundo está convulsionando. La tierra está llena de sangre. Alabado sea el Señor. La tierra está llena de odio, llena de rencor, llena de malicia. Alabado sea el Señor, llena de inmoralidad, porque el hombre ha atestiguado darle más cabida al pecado que a obedecer a Dios. Pero la iglesia, los hijos de Dios, hemos obedecido a su palabra y procuramos vivir en santidad para alabanza de su gloria. Alabado sea el Señor, gloria a su nombre. Hermanos, esto no tiene precio. Gloria al Señor. Solo imagínense cómo andaba usted antes, todo destartalado, hermano, donde nadie daba ni una peseta por usted. Es más, como hombre las mujeres lo veían y en vez de admirarlo lo despreciaban. Amén, porque hería. Gloria al Señor. El pecado lo hacía que viviera hasta sin bañarse. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, ahora, mire, hermanos, si se toma una foto usted ahora, hermanos, no es ni la mínima pizca de lo que fue el hombre pasado. Ahora generamos gracia, la gracia de Cristo en nosotros. Ahora sabemos quiénes somos, tenemos identidad. Ahora gloria al Señor, no nos hermosea nuestro físico, no nos hermosea. Habemos personas que hacemos cuantas cosas para vernos bien, gloria al Señor. Hacemos manicure, pedicure, paticure, hacemos cuantas cosas, gloria al Señor. A veces yo veo ahí personas que sacándose cejas y yo les digo, mira, si Dios te hubiera querido hacer una ceja depilada, eso era piece que para él hubiera hecho, te la hubiera hecho hasta con diamantes. Si él hubiera querido, te hubiera hecho dientes de diamante, te hubiera hecho labios brillosos con púrpura, alabado sea el Señor, con color de esterlina, alabado sea el Señor. Mas sin embargo Dios nos hizo naturales. Pero ahora, aunque no nos grasea nuestro cuerpo físico, la gracia de Dios nos hermosea. Los que antes éramos repugnantes, hoy tenemos la gracia de Dios y tenemos entrada a cualquier lugar, porque Él nos ha llenado de su gracia y bondad. Alabado sea su nombre. Esto es lo que el apóstol Pablo quiso evitar a aquellos que, alabado sea el Señor, hemos conocido la gracia de Dios. Que reconozcamos a Dios, alabado sea el Señor, no de palabras sino de hechos. Que cuando el enemigo quiera atraparnos en la desgracia del pecado para desobedecer a Dios, hermanos, le digamos, hey, tranquilo, yo no pertenezco a tu gremio. Yo ya no soy de la izquierda, yo soy de la derecha. Izquierda en el pecado, no vaya a estar usted pensando otra cosa. Ya no soy de la izquierda, ahora soy de la derecha, soy de los hijos de Dios. Soy criado del pueblo de Dios. Soy miembro del cuerpo de Cristo para honra de su gloria. Y los que somos de Dios no practicamos el pecado. Cierren las puertas al diablo y Dios lo bendecirá. Dios hará cosas grandes. Hará cosas grandes con usted, con sus hijos, con su matrimonio, con la iglesia. Hará gran cosas grandes con las comunidades. No habrá necesidad que andemos tocando de puerta en puerta. Basta con el testimonio, que a usted le vean en la calle, que le vean en la oficina, que le ven en la fábrica, en el campo. Basta con eso para que los hombres y las mujeres vengan aquí y alaben a ese Cristo que un día nos cambió. Póngase de pie esta mañana y alabemos al Señor. Bendito sea su nombre. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Eso es lo que Pablo está tratando de hacer. Alabado sea el Señor. Y no es que Dios no ha terminado con nosotros. Es más, con algunos apenas está empezando. Diga, Dios apenas está empezando conmigo. Esta mañana, gloria al Señor. Yo sé que somos nacidos de nuevo.
hemos encontrado la gracia de Cristo. Pero yo no sé si hay alguien dentro de la reunión. Póngase en oración. Yo no sé si hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor. No sé si hay alguien que sienta que le ha ofendido a Dios y que quiera reconciliarse. No que ha pecado, pero que usted siente que no ha vivido de acuerdo a los parámetros establecidos por la palabra. Gloria al Señor. Tenemos aquí gloria al Señor, a Cristian. Yo sé que le han explicado la palabra. Cristian ya no puede evadir esta palabra, porque ya la escuchó y ya hay testimonio que él la escuchó. La Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso, hermanos, esta mañana yo voy a pedirle a toda la congregación que demos un paso aquí al frente. Vamos a comprometernos con Dios. Hermano, usted nomás comprométase con Él. Usted nomás dígale en sus propias palabras qué es lo que desea. Yo creí que ya estaban aquí, hermanos. ¿Qué pasó, hermanos? Gloria al Señor. No, hombre. Gloria al Señor. Como soldados, hermanos, debemos alabar al Señor.